Prestosos, prestoses, llega el sol, llega el verano a Asturias y hoy vamos a descubrir una ruta espectacular, una ruta familiar muy divertida y muy misteriosa. A la altura de Puente Nuevo a la derecha nos encontraremos el aparcamiento donde poder dejar nuestro vehículo y un poquito más hacia adelante, a unos 50 metros, ya encontraremos el primer sendero que nos lleva a la ruta senderista, el Camín Encantado. ¡Vamos! Bueno, como podéis observar, el principio de la ruta nos lleva llanamente al lado del río. Eso será el continuo ir de la ruta. Muy facilita, con desniveles muy cortos, ideal para venir y disfrutar en compañía de los más pequeños de la casa. Todo este Camino Encantado transcurre por el valle de Ardisana, que tenía fama por sus tejas. De hecho, los tejeros salían fuera de Asturias a construir tejados a diferentes provincias, porque eran muy buenos. Pero mira quién está aquí bajo la sombra de la Figar, el Sumiciu. Tened mucho cuidado cuando paséis por aquí, que seguramente algo os falte de vuestros bolsillos. El Sumiciu, como los trasgos, tenían fama de real. ¡Ostras! Mira para aquí. El hombre del saco. Bueno, o mires por donde lo mires, o el Capitán América. ¿Cuántas veces me dijeron a mí de pequeñín, va a venir el hombre del saco y te va a llevar? Va a venir el hombre del saco y te va a llevar. Si me hubieran dicho, va a venir el Capitán América, igual le hubiera pasado más miedo. Y llegaréis aquí y habrá alguno todavía que se pase el cruce de largo, seguro. Bueno, pues aquí tenemos al Pataricu. Tiene solo un ojo y con él los tiene muy vigilados y además una fama de comerse niños. ¡Hombre! El diaño burlón. ¡Te pillé, chaval! Ya sé que te cambias de imagen, ya sé que te cambias de forma y que dices que los humanos que somos muy tontos, pero yo, aquí con el canal Prestosu, te pillamos. Bueno, prestosos, mucha precaución. Si es verdad que en esta ruta de hoy cruzamos 2 o 3 veces la carretera, mucho ojo, mirar para arriba, mirar para abajo, si no viene vehículo, ¡zasca! Qué guapo, ¿no? Ok, ¿una siana o qué? Qué guapo cuando se conserva lo de antes, ¿eh? Mira, ¿y qué hay aquí? Trae un ovillo. Ostras, qué chulo. ¿Cómo se llamaban les moces o les señores que hacían antiguamente los ovillos? Dejadlo en comentarios si sabéis algo. Descansando, ¿eh? Ahí lo tienes. Sí, señor, al lado de la fuente del Caño, un traguín de agua. Bueno, de aquella yo quiero que más bien era un traguín de vino, ¿eh? Y a cabruñar, martillar la hoja del gaeño, ¿eh? Dicen que el cuélebre tiene... Eso cantaba así, Vicente. Tenía miedo yo al cuélebre. Decían que el cuélebre que era una serpientona muy grande. Yo casi prefería, fíjate bien, la princesa que custodia el cuélebre que al propio cuélebre. Odio los culebrones. Bueno, pues llegamos a la lavandera. Que... Mira que a mí me gusta cantar, mira que me gusta escuchar a la gente cantar, pero de mal presagio, oye, que la lavandera rompa a cantar. Así que mejor terminamos el camino y dejámosla tranquila. Vamos, prestosos. Pues nos encontramos ante el amo y señor del bosque, el Busgosu. ¿A quién tiene un pequeño parecido? ¡Demonio!
prestosos, prestoses, hasta aquí nuestra ruta de hoy. Una ruta fantástica. Recordad que es para todos los públicos, muy animada y os vais a divertir muchísimo. Ya sabéis, como siempre, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Nos seguimos viendo. ¡Muaca!